Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Guadalupe Camargo Saldaña. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Nutrición Aplicada y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la bulimia. Pero para esto vamos a conocer, antes que nada, a una persona con un buen estado de salud. Pues en la fisiología del cuerpo humano existen diferentes neurotransmisores, como las enzimas y células que se encargan del correcto funcionamiento del mismo. En el apetito, el principal regulador y encargado de llevar señales de hambre y saciedad para mantener la homeostasis se encuentran justo debajo del tálamo. Para llevar a cabo estas funciones, el hipotálamo se comunica con otras áreas del cerebro, tales como el tronco cerebral y las vías límbicas relacionadas con la recompensa. La hormona leptina, que deriva de los adipocitos, informa al hipotálamo sobre la adiposidad. Hormonas intestinales como la colecistoquinina, péptido Y, péptido pancreático, péptido similar al glucagón y la grelina transmiten las señales de hambre al cerebro. El hipotálamo se compone de varios núcleos de interconexión, entre los que está el núcleo arqueado. Aquí hay dos poblaciones neuronales distintas. Uno es un grupo de neuronas que expresan neuropéptidos oxigénicos, incluyendo el neuropéptido y péptidos relacionados con agouti, y el otro es un subconjunto de neuronas que expresan neuropéptidos anorexígenos, incluyendo propiomelanocortina y transcripción regulada de cocaína y anfetamina. Estas neuronas son las neuronas de primer orden, donde las señales metabólicas periféricas, incluyendo la leptina, insulina, grelina y los nutrientes, son transferidos principalmente. Cuando nosotros nos percatamos que alguno de nuestros pacientes que se le han mandado a hacer una serie de estudios, tanto por parte de su médico familiar como por sus psicólogos, psiquiatras o incluso por parte de nosotros como nutriólogos, vemos que sus niveles hormonales son adecuados, sabemos que es un paciente que no padece de un cuadro de bulimia. Pero ¿qué pasa cuando estos resultados se ven afectados? Aquí es donde la patología entra en acción. Las personas que padecen trastornos de conducta alimentaria tienen alteraciones fisiológicas en los mecanismos de control de hambre y saciedad. La bulimia nerviosa es un cuadro caracterizado por el descontrol alimentario, donde suceden atrancones y ayunos. Ambos pueden ser descomunales. Los atrancones reales o subjetivos vividos con gran malestar y culpa intentan compensarlos con vómitos o diarreas, incluyendo el ejercicio o el ayuno. Estos pacientes generalmente viven avergonzados y culpabilizados con el temor de su descontrol pueda afectar a otras áreas de su vida. Hoy en día los avances experimentados en fisiología han permitido identificar un número creciente de moléculas implicadas en los circuitos de hambre y saciedad. Muchas de ellas son sintetizadas en el sistema endocrino, como el tejido adiposo, el tracto gastrointestinal o el sistema nervioso central. Los mecanismos que regulan su secreción y su acción no son bien conocidos. No obstante, el descubrimiento de péptidos como la leptina, grelina o la colecistoquinina, entre otros, han permitido profundizar en el conocimiento de la regulación de la ingesta y sus reacciones con otros sistemas homeostáticos. Algunos estudios han demostrado alteraciones en la saciedad tras la ingesta en pacientes con bulimia nerviosa. Estos pacientes tienen generalmente índices de masa corporal
normales, a diferencia de aquellos con trastornos de alimentación compulsiva, que suelen presentar obesidad. Psicopatologías como la depresión son más frecuentes en ambos tipos de pacientes en comparación con otros. Además, son comunes los trastornos del metabolismo, como los cambios cíclicos de peso. Pueden propiciar un incremento en la eficiencia metabólica. Es concebible que los esfuerzos repetidos para perder peso induzcan un estado de conservación de la energía que promueve una ganancia de peso, lo que a su vez conduce a esfuerzos mayores para reducirlo nuevamente. Las alteraciones de la serotonina y del eje hipotalámico hipófisis adrenal pueden estar relacionadas con el decremento de la leptina, lo cual puede contribuir a la génesis de los atracones alimentarios. Se han encontrado concentraciones séricas disminuidas de leptina que se correlacionan negativamente con la frecuencia de los atracones. Los patrones diurnos de secreción de leptina se encuentran alterados en pacientes que presentan episodios de alimentación compulsiva, con abolición de los aumentos normales de leptina 2 horas después de la comida del mediodía. Como es de esperarse, en los pacientes obesos con trastornos de alimentación compulsiva son más frecuentes las concentraciones elevadas de la leptina, que se correlacionan positivamente con el índice de masa corporal. Existen reportes de niveles elevados de neuropéptido Y, un potente estimulador del apetito en pacientes con bulimia, con peso normal, independientemente del índice de masa corporal. También se han encontrado en pacientes con bulimia niveles disminuidos del neuropéptido estimulante de la gastrina, la cual es una bombecina que actúa como anorexigénico en el nivel central. Sin embargo, paradójicamente, es común encontrar niveles elevados de un inhibidor del apetito, como la colecistoquinina pancreosimina, que se correlaciona positivamente con el aumento de las porciones ingeridas. Se reportan asimismo aumentos séricos de beta-endorfinas, lo que sugiere un tono opioide elevado en pacientes bulímicos. Además, es un controversial tema la posible disminución de la actividad de la enzima dipeptildipeptidasa, la cual inactiva al glucagón, con lo que puede tener un impacto determinante en el control de la saciedad y repercutir en el sistema inmune. Los niveles séricos de noradrenalina y serotonina se encuentran disminuidos en pacientes con bulimia en comparación con los individuos sanos, lo que se relaciona estrechamente con psicopatologías como la depresión. Los niveles de la dopamina son similares o se encuentran disminuidos en relación con los controles. En pacientes con bulimia se han encontrado niveles basales disminuidos de triptófano en sangre, principal precursor de la serotonina, sin diferencias en la relación de triptófano aminoácidos neutros de la cadena larga. Aún después de la ingesta de la glucosa, se han reportado algunos ensayos clínicos que señalan que las mujeres con bulimia son más vulnerables a los cambios de estado de ánimo, incluidos por una dieta deficiente en triptófano, lo que sugiere una modulación alternada
de los sistemas neuronales centrales de la serotonina. Se ha encontrado una exagerada respuesta insulínica en pacientes con vómitos y atrancones relativamente infrecuentes y con peso estable. Respuestas insulínicas normales en pacientes que no han presentado atrancones o conductas compensatorias importantes aproximadamente en 4 semanas y respuestas insulínicas sin picos en pacientes con vómito y con atrancones más frecuentes y un peso inestable. Es por eso que aquí nosotros podemos observar que todo este cambio hormonal es lo que va a presentar los signos y síntomas propios de la bulimia. Se reporta además una inducción de un episodio de alimentos compulsivos entre los 10 y 60 minutos posteriores a la inyección de glucosa en pacientes bulímicos, a diferencia de los controles en quienes se encontró una reducción de dichos episodios, principalmente la ingesta de alimentos dulces. Los trastornos de la menstruación también son afectados en las pacientes bulímicas con peso normal. Son acompañados por anormalidades en las gonadotropinas. En algunos casos estos trastornos son comparables a los de pacientes anoréxicos con bajo peso corporal. El síndrome de ovario poliquístico también es común en las mujeres con bulimia. Otro de los síntomas es en mujeres bulímicas amenorreicas se presentan niveles bajos de hormona luteinizante y respuestas alteradas a la hormona hipotalámica liberadora de las gonadotropinas y la prolactina, así como niveles disminuidos del estradiol. Es por eso que nosotros debemos de realizar estudios frecuentes o subsecuentes, pero trabajar a la vez de la mano, como anteriormente mencionamos, de psicólogos, psiquiatras, médicos generales o incluso especialistas, como pueden ser los gastroenterólogos, dependiendo del caso y qué tan avanzado sea el cuadro que vamos a tratar de bulimia.